Buenas tardes, tengan todas, todos. Estamos en la sesión número 9 del seminario virtual Negatividades en la Educación, Grupos Vulnerables, en donde estamos haciendo una revisión de la condición de los diferentes grupos vulnerables en el ámbito educativo. El día de hoy yo tengo el gusto y el honor de presentar a una hermana, a una compañera de trabajo, pero una hermana de vida. Ella es la licenciada Erika Enríquez Espinosa. Bueno, ella se autonombra desde una identidad política como indígena ñañú, originaria de Iztapalapa, Ciudad de México, trabajadora social desinstitucionalizada, feminista comunitaria de la Via Yala, mujer, madre y co-creadora de Victoria, y bueno, ella se autodenomina la que hace con la palabra. Su formación profesional es especialista en modelos de intervención en trabajo social con mujeres para la Escuela Nacional de Trabajo Social en la UNAM, grado que obtuvo con mención honorífica y con ello recibió el mérito universitario Medalla Alfonso Caso. Por la misma institución ostenta el título profesional de licenciada en Trabajo Social. Es diplomada en desafíos de feminismo en América Latina por el Centro de Estudios e Investigaciones Interdisciplinarios en Ciencias Sociales y Humanidades en la UNAM. Y es diplomada en Políticas Públicas por el Parlamento Abierto de la Ciudad de México. Tiene experiencia profesional como docente, profesora de asignatura en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, en el servicio público, en el diseño y ejecución de políticas públicas con enfoque de derechos humanos. Ha sido consultora para organizaciones de la sociedad y sus temas de interés son la participación social e incidencia política de las mujeres de los pueblos, salud mental con perspectiva de género y violencias de género. Y el día de hoy ella nos acompaña y nos presentará, será la responsable en esta sesión del tema educación y perspectiva de género. Es uno de los temas pues principales de la agenda educativa, no solamente de la que se quiere proponer, sino en la que ya tenemos. Y bueno, ella nos viene a compartir el día de hoy su experiencia de trabajo, su pensamiento, su sentir pensar. Y bueno, la verdad es que estamos muy agradecidas de que esté con nosotros. Les recordamos que nos pueden seguir en los distintos canales de comunicación que tenemos, en el Facebook, en el YouTube, y también les pedimos que por favor participen con comentarios, preguntas respecto de los temas que estamos tratando para nosotros y nosotras en la Secretaría de Educación, Formación y Capacitación Política. Es muy importante escucharles en sus comentarios, en sus preguntas, porque de esta manera pues se enriquecen la discusión, pero también los proyectos que nosotros estamos trabajando en la Secretaría. Y bueno, sin más, Erika, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, vamos a estar aquí atentas escuchándote. Muchas gracias, Eri. Muchas gracias, Gaby. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Y por allá nos están escuchando en otros tiempos, en otros territorios, también con el gusto de saludarles. Gracias por el espacio tan necesario de discusión, ¿no? Justamente que esta organización política no se reduzca solamente a hacer elecciones, sino que justo cumpla con otras funciones, otros objetivos que sean los de la formación política para nuestras bases políticas, pero también para nuestro pueblo en general, ¿no? Quien nos están escuchando. Muchas gracias, Gaby, por la invitación, por la confianza. Vamos a hoy a hacer con la palabra y a compartir este conocimiento y a nutrirnos también de las experiencias que se están dando en este espacio. Muchas gracias. Bueno, voy a compartir mi pantalla para que podamos ir desarrollando los contenidos. Creo que es esta. Ahí ya se ve. Ya. Okay. Bueno, vamos a hablar de educación y perspectiva de género.
En este espacio, pues el objetivo que pretendemos en estas 2 sesiones es que podamos analizar el sistema de las desigualdades a través de las diferencias entre los hombres y las mujeres, las que se dan entre hombres y mujeres, mediante la categoría de análisis del género y cómo este sistema se reproduce en la educación. Algunos objetivos específicos, pues es nombrar el sistema de las desigualdades, desde dónde lo vamos a nombrar y cómo lo vamos a estar identificando, analizar las diferencias entre el sexo y el género, que no es lo mismo, ¿no? Ya ahorita vamos a ver que uno tiene que ver con el cuerpo y otro tiene que ver con las relaciones sociales, y vamos a ver cómo influyen los roles de género, la división sexual de trabajo, con la relación en la educación. Primero me gustaría justo como acotar de dónde viene la palabra género, qué es esto del género, qué es la perspectiva del género, porque de pronto es algo que lo estamos metiendo en todos los espacios y se va, lo queremos institucionalizar, y también ya desde los años 80 justo se quiere transversalizar en la política pública. ¿Por qué hay una necesidad de que este concepto se pueda comprender y discutir? No solamente comprender y discutir, sino que se pueda aterrizar en nuestra vida cotidiana, en nuestros espacios donde nos estamos desenvolviendo y desempeñando como personas, como profesionales, y sobre todo como profesionales en la educación. Bueno, primero hay que nombrar de dónde sale como todas estas categorías, ¿no? Que no surgen de la nada, no es un concepto meramente académico que se pone desde una postura meramente teórica, crítica, sino que más bien se habla desde una concepción y una postura política de las mujeres frente a un sistema, ¿no? Un sistema que vamos a ver que también se reproduce y es el sistema de las desigualdades, pero hay algo más grande que es el sistema de las desigualdades, ¿no? ¿Desde dónde nombramos que existe este sistema de desigualdades que se dan entre hombres y mujeres, pero que también se dan dependiendo de tu raza, dependiendo del color de tu piel, dependiendo del lugar en donde vives, dependiendo justamente de la clase, ¿no? El género, la clase, el sexo, el género, la clase y la raza van a ser importantes para que se reproduzca este sistema de desigualdades, ¿no? Pero este sistema de desigualdades responde a un sistema, a el sistema, ¿no? Que nosotras nombramos desde el feminismo comunitario, que es un aporte de Julieta Paredes, feminista comunitaria de Apia Yala, que conceptualiza en términos mucho más amplios qué es esto del sistema patriarcal, ¿no? Cómo se alimenta este sistema, cuáles son sus bracitos que hacen que opere de forma tan natural, tan cotidiana, ¿no? Que a veces ni siquiera nos damos cuenta. Bueno, el patriarcado, dice Julieta Paredes, es el sistema de todas las opresiones, de todas las explotaciones, todas las violencias y discriminaciones que vive toda la humanidad. Y por humanidad estamos comprendiendo tanto hombres como mujeres y en medio personas intersexuales. Así es como se constituye nuestra comunidad política, en ese reconocimiento de personas, ¿no? Los humanos, las personas somos mujeres, hombres y personas intersexuales. Y por supuesto que dentro de nuestra comunidad nos relacionamos con la naturaleza. Entonces, no solamente el patriarcado como sistema de dominación y opresión explota o crea relaciones de desigualdad, de dominación, explotación entre hombres y mujeres, sino que también las lleva entre el hombre y las mujeres, con la explotación de la naturaleza, con la explotación de nuestra madre tierra. Históricamente, esto es muy importante, porque es desde aquí donde justo vamos aprendiendo y vamos reciclando una y otra vez este sistema de manera tan naturalizada.
Dice, el sistema patriarcal es el sistema de todas las opresiones, todas las explotaciones, todas las violencias y discriminaciones que vive toda la humanidad y la naturaleza. Ojo, históricamente construidas sobre el cuerpo sexuado de las mujeres. Es sobre el cuerpo de las mujeres que aprendemos las desigualdades, es sobre el cuerpo de las mujeres que aprendemos a reproducir la violencia y reproducimos este sistema de dominación. Es en el cuando ignoramos el cuerpo, la existencia de las mujeres, cuando la ponemos en una condición de subordinación, es ahí donde estamos aprendiendo que se puede dominar, explotar, violentar la otredad, la mitad que somos las mujeres, la mitad de todo que somos las mujeres, somos la mitad de cada pueblo, somos la mitad de la comunidad, somos la mitad del aula, la mitad del trabajo, la mitad de la existencia somos las mujeres. El principio de otredad somos las mujeres. Y en ese sentido, ¿no? Cuando se ignora a la mitad que somos las mujeres, cuando se le trata como un grupo minoritario, cuando se le invisibiliza en la organización social, política, económica, cuando estamos anulándola. Y cuando se anula, se aprende y se recicla este sistema de dominación y explotación, que se da por el sexo, es decir, por la condición de tu cuerpo, ¿no? Que se da por la condición de género, es decir, cómo te representas socialmente en este mundo, ¿no? Si te presentas o te representas como femenino o masculino, o como una persona intersexual, o bien si eres una persona de una clase o una persona de una etnia o un grupo étnico o raza en específico. Y en ese sentido va escalando este sistema de dominación-explotación que va generando subsistemas de desigualdades, ¿no? Entonces, es bien importante revisar que el género, si nosotros revisamos el género como un concepto aislado, vamos a remitirlo o lo vamos a reducir a una categoría solamente de relaciones entre hombres y mujeres, ¿no? Pero y lo desvinculamos de entonces cómo esa relación entre hombres y mujeres opera en un sistema, opera en una estructura, ¿no? En un hecho que es histórico, que es estructural y que es sistémico, ¿no? Que está atravesado en todas nuestras instituciones, ¿no? Todo lo que conocemos como comunidad, que es la escuela, el trabajo, la familia, las instituciones de gobierno, la salud, las instituciones como la iglesia, y vamos viendo cómo está atravesado, ¿no? Cómo hay justamente una historia construida de dominación y explotación sobre los cuerpos sexuados de las mujeres. ¿Esto qué quiere decir? Por el solo hecho de ser mujeres, ¿no? Entonces, este sistema de desigualdades se materializa cuando hacemos esta discriminación negativa a partir de los cuerpos, con los cuerpos que nacemos, ¿no? Porque nacemos nuestros cuerpos son diferentes en ese sentido, ¿no? Somos mujeres, somos hombres, nuestra genitalidad nos distingue, pero es a partir de esta marca que se queda en nuestro cuerpo que se empiezan a hacer estas diferencias y se nos asigna un rol y se nos organiza y se nos administra de esa manera. Otra forma de la que se puede y de la que se alimenta este sistema de desigualdades es justamente por la raza o el origen étnico. O sea, no basta que seas mujer, ¿no? Sino que la discriminación se profundiza cuando tú perteneces a un grupo étnico o a un grupo o eres de una raza distinta a la hegemónica, ¿no? Esto que, por ejemplo, en términos de totalidad y exterioridad, ¿no? Decimos, justo, ¿qué es la totalidad? ¿No? ¿Cómo se representaría la totalidad de la humanidad?
se representa a través de los hombres, ¿no? Y se coloca la mirada de los hombres en el centro de todo, en el centro de la toma de decisiones, en el centro de la representación política, en el centro de la economía, ¿no? Porque justo todas las actividades que realizan los hombres en términos económicos es pagada, contribuye a la producción. En cambio, todas las actividades que hacen las mujeres contribuyen solamente a la reproducción y es un trabajo impago que no tiene reconocimiento, incluso a veces, ¿no? En términos comunitarios, un reconocimiento simbólico. Entonces, ahí vamos viendo cómo se va justamente profundizando este sistema de desigualdades, ¿no? Que no basta ser el cuerpo que tienes, sino cómo te construyes en términos de género, a qué raza u origen étnico perteneces, ¿no? Ahí también te va colocando la sociedad, esta organización social que se inscribe desde el sistema patriarcal, te va colocando en un lugar, ¿no? Y te va inscribiendo y te va asignando, te va administrando incluso la vida, las decisiones, las emociones, los sentimientos. Todo eso abarca lo que es el sistema de dominación. Y por supuesto nos va colocando también en una clase social, ¿no? Y ahí vamos haciendo estas discriminaciones de manera negativa que alimenta el sistema de desigualdades. La desigualdad nace y se reproduce sobre los cuerpos de las mujeres a través de la construcción de las relaciones de género. Sí, ¿no? O sea, en el sistema patriarcal, así como lo estamos concibiendo desde el feminismo comunitario, la desigualdad nace en la producción y se reproduce sobre los cuerpos de las mujeres, en tanto que es la otredad y ha estado histórica, estructural y sistemáticamente subordinada a esta sobrerepresentación y cuerpos de hombres, ¿no? Y justamente se da a través de esta relación de género. En el sistema patriarcal se dan otro tipo de relaciones que lo vamos a estar viendo, ¿no? Cómo a partir del género, de cómo se etiqueta tu cuerpo, se empiezan a dar otras relaciones y funcionas en términos de la economía, en términos de la educación, en términos de la salud, lo vas reproduciendo. El género es algo que va a estar presente en todos nuestros campos, ¿no? Y que justamente también como lo ha sido el machismo, como lo ha sido el capitalismo, como lo ha sido el capitalismo neoliberal, va a alimentar este sistema de opresión, de dominación a través de las relaciones justamente de desigualdad que se dan entre los hombres y las mujeres. El género se empieza a retomar en los años 50, ¿no? Ya así como un tema de estudio, de análisis, una categoría de análisis, pero fíjense que empieza en el ámbito de la salud mental. Es un concepto que justamente la psicología clínica y la psiquiatría coloca en discusión para definir los modos de comportamiento, formas de expresión de personas que manifestaron problemas principalmente con la identificación del sexo biológico. Y las personas en las que incluso ahí, ¿no? Se coloca como en el centro del estudio, en el centro de la observación para determinar cómo es que se aplica y cómo es que se introduce el género en los cuerpos y rige tu comportamiento, fue con hombres, ¿no? La muestra justamente, o a quien le llamó la atención justamente a Robert Stoller, que es un psicólogo clínico y que es el que coloca el tema de género, le interesan los hombres que se salen de la masculinidad hegemónica, que empiezan a tener manifestaciones y expresiones contrarias a lo que se espera que tenga un hombre, ¿no? Es decir, hombres que eran con preferencias sexuales, homosexuales, personas transvestis, ¿no? Que eran hombres transvesti o transgénero que presentaban disforia de género,
Y entonces fueron a estos hombres a quien se les empezó a estudiar desde la salud mental para concluir que el hecho de educar a una persona de acuerdo a los sexos conducirá a que tal persona adopte la identidad de género que se le asigne. Después de esto se hicieron experimentos justamente así, feo, ¿no? En Estados Unidos, con personas que nacieron intersexuales, es decir, que no tenían un sexo claramente definido, a bebés, ¿no? Que se les dijo a sus papás, bueno, es que es probable que vaya a ser hombre, ¿no? O es probable que vaya a ser mujer. En la mayoría de los casos se les asignó el sexo femenino. Sin embargo, hay un caso muy famoso justamente que llevó a cabo, que le daba seguimiento a Stoller, de un chico que ya en la adolescencia él se identifica hombre, ¿no? En una persona intersexual que se le educó como niña, se le vestía como niña, se le orientó a ser niña y todo lo femenino, y justamente en la adolescencia, cuando se tiene todo este cambio hormonal y hay toda una definición de el género con el sexo, con la identificación de sexo genérica, él decidió ser hombre, ¿no? Pero tenía ya toda esta marca justamente de haber crecido como una niña. Entonces, y eso es lo otro, ¿no? De cómo siempre entonces a partir de las disciplinas se va negando lo femenino, se va negando la otredad que somos las mujeres. Incluso para estos estudios, ¿no? La muestra o quienes llamaban la atención eran hombres con tendencias a lo femenino, con tendencias a la otredad que somos las mujeres. Y por eso llama la atención y se hace un tema de la psiquiatría. Como es un tema que se pone de moda y se empieza a manejar en el argot académico, las feministas lo adoptan y lo toman como una categoría política, sobre todo las feministas radicales de los años 60 y 70, ¿no? Lo asumen como un concepto para identificar las discriminaciones construidas sobre las mujeres. Precisamente por esto, porque lo que hace esta disciplina de la salud mental y la psiquiatría es estudiar, ¿no? Las masculinidades que se orientan hacia las feminidades, pero también para seguir negando en ese sentido la existencia de las mujeres. O sea, cómo un hombre se va a parecer a una mujer. Y eso era lo que salía del parámetro de lo normal en lo conductual de las personas. El objetivo fundamental del género, cuando lo retoma justamente el feminismo, y ya de manera más contemporánea, es decir, que ya lo estamos discutiendo no como una categoría que justamente reduce a que las relaciones entre hombres y mujeres, sino cómo opera para que se reproduzca un sistema de desigualdades. Se define como que el género nos ha servido para mostrar las diferencias principalmente entre los cuerpos, y esa es la concepción que nosotros les damos. Hay una diferencia biológica en nuestros cuerpos, en las corporalidades, anatómica, biológica, también justamente que cumple con otras funciones propias de, pensando como desde también una mirada de un enfoque de reproducción, ¿no? Que cumple con la reproducción de la especie, que es más una mirada biologicista, pero que nos dice Julieta Paredes, van a ser marcas para los cuerpos, es decir, mandatos, ¿no? Los cuerpos nacemos y sobre los cuerpos que nacen se les ponen mandatos y etiquetas a nuestros cuerpos para que podamos funcionar en la organización y en la estructura patriarcal, ¿no? En la estructura sobre representada por y construida por la mirada de la otredad que son los hombres.
Como teoría feminista se elaboró el concepto de género, entre otras cosas, como un intento de responder a las preguntas básicas, ¿no? Si en el centro del mundo, en el centro de la política, en el centro de la economía, en el centro de la cultura, ¿no? Lo que se llama el androcentrismo, que es poner el hombre como centro del mundo y construir todo e interpretar todo a través de la mirada de los hombres. Una pregunta que nos hemos hecho las mujeres básica es, entonces, ¿qué es ser mujer? ¿No? ¿Qué somos las mujeres frente a la otredad que son los hombres, ¿no? ¿Es natural que nacemos oprimidas y discriminadas? ¿Esto es normal? ¿No? Y claro que la categoría de género como categoría de análisis política nos ha permitido ahora nombrar, ¿no? Incluso este sistema de desigualdades, este sistema de opresión y de dominación que nosotras conceptualizamos como sistema patriarcal. Ajá. Y justamente ir viendo en todos los campos sociales el lugar que ocupamos las mujeres. ¿Y qué es lo importante de ir transformando para que entonces las mujeres, como humanidad, podamos estar participando? Como comunidad, podamos ser justo eso, comunidad, la mitad de todo. Construir, mirar, hablar, caminar y hacer con nuestras propias manos, con nuestro propio cuerpo, el mundo que queremos, el mundo que nosotras las mujeres nos pensamos, porque ahora las mujeres estamos viviendo nuestras vidas, desarrollando nuestros proyectos, desarrollando nuestro pensamiento con el único referente que tenemos, que son los hombres. Tener este pensamiento crítico y amplio, ¿no? De decir, somos personas, somos humanos, pero somos personas, somos humanas, pero conceptualizamos y concebimos el mundo de manera distinta. Tenemos nuestro propio ojo, nuestro propio oído, nuestra propia boca, nuestra propia mano para construirlo, y eso es lo que queremos. De este mundo que nuestros hermanos, ¿no? Que la otredad, que son la comunidad, los hombres, han construido con violencias, con discriminación, con desigualdad, con competencias, con rivalidad, ¿no? De construirlo y construir otro mundo, como lo plantea Casilda Rodríguez, de ternura, ¿no? De solidaridad, de empatía. Sí, las mujeres somos eso, ¿no? También. Y también podemos reproducir el sistema patriarcal a través del machismo, porque al crecer y formarnos y criarnos en un sistema patriarcal, reproducimos, lo aprendemos a través de la educación, a través de las instituciones, a través del lenguaje, la comunicación, estas formas, ¿no? Androcéntricas de mirar y ver el mundo. Entonces, básicamente, cuando nosotros retomamos la categoría de género, es justamente para ver, para colocarnos, ¿qué lugar estoy ocupando como mujer en este mundo? ¿Cómo quiero construir? ¿Cómo quiero incidir para vivir este mundo aquí y ahora como yo quiero? Y no justamente como ha sido histórica y estructuralmente con violencia, con dominación y explotación, ¿no? Por el sistema capitalista, ¿no? Pero también por mi compañero, por mi hermano, por mi compañero sentimental, ¿no? Mi compañero de humanidad, la otredad, que son los hombres. Ajá. Destruir estas relaciones justamente de dominación, explotación, que se da a través de esta construcción que es el género. Entonces, la desigualdad que nace y se reproduce sobre los cuerpos de las mujeres y que se dan en las relaciones de género, Kate Miller en el 95 lo va a poner como ya una categoría política.
Es decir, no solamente como un concepto de la salud mental, no solamente como un concepto para diferenciar el lugar que ocupamos las mujeres y los hombres en esta organización social, sino también para develar las estructuras de poder que se dan entre hombres y mujeres a partir de su frase, lo personal es político. Y nos explica cómo la opresión se ejerce en y a través de las relaciones más íntimas, empezando por la relación que entablamos con nuestro propio cuerpo como mujeres. Es decir, este sistema patriarcal, este sistema concebido únicamente desde la mirada masculina y de los hombres, nos niega a nosotras mismas como mujeres, ¿no? Es decir, incluso cuando nosotras llegamos a ocupar espacios de toma de decisión, nos negamos como mujeres y inmediatamente tomamos y reproducimos la forma de tomar decisiones y de ejercer poder como lo han hecho históricamente nuestros hermanos, sin analizarlos, sin criticarlos, sin una postura propia, ¿no?, de hacer ese trabajo de ejercicio de poder y de ejercicio político. Hay una negación a nosotras mismas. Y así, ¿no?, también puede ser de manera interseccional. Así como el indígena que llega de su comunidad a la Ciudad de México, ¿no?, y la ciudad le despoja de la identidad y niega su lengua, y niega su color, y niega su vestimenta, así las mujeres hemos aprendido a negarnos, ¿no? O sea, frente a este sistema patriarcal, o sea, frente a los hombres, nosotras las mujeres nos hemos negado como humanidad. Y eso es algo que cuando nosotras como feministas comunitarias decimos, la comunidad la entendemos mitad hombre, mitad mujeres y en medio personas intersexuales, estamos reconociendo que la mitad de la existencia de la humanidad somos las mujeres, con todas nuestras complejidades, con todas nuestras diferencias también como mujeres, pero somos la mitad. Entonces, ahí es donde reviste esta frase importante de Kate Miller, ¿no?, que lo personal es político, porque entonces a través del género es que nosotras aprendemos a negarnos y a querernos igualar a los hombres, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a trabajar también 8 jornadas laborales, no importa que llegando a mi casa yo haga la doble o la triple jornada de crianza, ¿no? Ahora me voy a igualar a los hombres en términos del ejercicio de poder, y ahí empieza justamente esta disputa por la igualdad, ¿no? Que no es el sentido en términos del objetivo de lo que busca el movimiento feminista, ¿no? O sea, jamás vamos a poder ser iguales, aunque haya ya un marco normativo que nos reconoce como personas en términos de derecho, distribución de riqueza y demás, en términos simbólicos y culturales, ¿no? Hay muchas cosas que no podemos, que no nos podemos permitir reproducir exactamente como lo ha hecho la otredad que son los hombres. Eso es importante en este sentido de lo personal es político. De ahí la importancia de reflexionar sobre la dimensión política de nuestros cuerpos y nuestras vidas. De preguntarnos, ¿qué somos las mujeres? ¿Cómo queremos vivir este mundo? Y si entonces nos estamos pensando cómo queremos vivir el mundo, nos toca ir haciendo este trabajo de transformación, pero no lo vamos a lograr solas, y por eso es que necesitamos una comunidad política, que en este asunto estén comprometidos hombres y mujeres, que no sea solamente un asunto de las feministas que salen, rayan, ¿no?, que decimos no son formas de manifestarse, entonces quién sabe cuáles sean las formas, ¿verdad? Pero bueno, es importante, pues, pensarnos esta dimensión política de nuestros cuerpos y nuestras vidas y cómo queremos vivirlo aquí y ahora.
no para cuando justamente en su totalidad ganemos la elección y la izquierda gobierne de manera profunda en todo el país, ¿no? Estoy segura que ahí también se van a reproducir relaciones de desigualdad, de género, de raza, de clase, ¿no? Y por eso es importante meterlo en estos espacios, vivir, construir el mundo que queremos y vivirlo aquí y ahora, no para cuando justo caiga el capital y se acabe el neoliberalismo, ¿no? Porque eso es algo que a lo mejor ni siquiera vamos a ver, ¿no? O sea, es hacer lo posible aquí y ahora, vivir felices aquí, materializarlo en nuestras vidas. Y para materializarlo, pues necesitamos el compromiso político de la otredad que son nuestros compañeros y hermanos hombres. Tal como esta autora nos recuerda, el sexo es una categoría social impregnada de política. Es a partir de nuestros cuerpos, ¿no?, que se hace políticamente esta diferenciación en dónde te vas a colocar como hombre y dónde te vas a colocar como mujer y qué funciones vas a ir desempeñando en esta organización social que crea desigualdades, ¿no? En principio entre los hombres y las mujeres y después por la raza, por la clase, por la edad, por la preferencia sexual, la identidad de género, ¿no? En ese sentido, bueno, yo puse aquí dos ejemplos de videos que voy a compartir. A ver, déjenme ver cómo va a funcionar. Uno que significa, a lo mejor ya lo han visto, ¿no? Que significa hacer algo como una niña. Y lo otro es un ejemplo de cómo el sistema nos introduce estas ideas colonialistas de discriminación, no, sí tiene que ser así, de discriminación y de desigualdades. A ver, déjenme ver. Esto para que justo podamos discutirlo y opinar al respecto. Escena tercera, 3 y acción. ¿Ahí se ve? Escena tercera, 3 no, ¿verdad? No, Eri. Ok. Me llamo Iván, soy de una guerra buena. Me llamo Iván, soy de una guerra buena. Mi nombre es Celia Morán, tengo 13 años y soy de la escuela. Me llamo Celia Morán, 12 años y soy de la Me llamo Lucía, tengo 12 años y soy de No estás compartiendo pantalla, Erika. Sí, estoy batallando con eso, pero ya me di cuenta dónde estoy. Ahí ya. Ya estás compartiendo ahora sí. Ok, lo voy a regresar. Espero que se escuche. Sí. Escena tercera, 3 y acción. Me llamo Iván, soy de la guerra buena, de la luz, y tengo 7 años. Hola, mi nombre es Celia Morán, tengo 13 años y soy de Raniers. Me llamo Lucía, tengo 12 años y soy de Raniers.
Bueno, este es como un ejemplo justo como desde la educación informal vamos estereotipando y colocando a las mujeres, ¿no? ¿Cómo las vamos a las niñas, ¿no? Ahí es muy claro, ¿no? Justamente cómo se da esta construcción del género, cómo se va configurando a partir de los cuerpos, ¿no? Entonces, a ver, pelea como niña y es así como que algo débil, que no se concreta, que corre como niña y también, ¿no? Pues ahí se hace como toda una, como que se hiperfeminiza, ¿no? En ese sentido. Y es como hemos aprendido a ridiculizar la otredad, ¿no? Anularla, a ponerla por encima, por debajo, pues, ¿no? De la otra referencia que es lo masculino. En ese sentido es importante, ¿no? Como justo, cómo revisar los juegos, a qué están jugando los niños, las niñas, cómo estamos introyectando a partir de los contenidos de televisión, a partir de los contenidos de música, a partir de las relaciones que entre adultos estamos justamente llevando a cabo y estamos representando tanto con los niños, las niñas, como con las juventudes, porque vamos viendo que los más chicos, ¿no? Los niños y las niñas más chicas, como que todavía no lo tenían tan metido como los adolescentes, ¿no? Que ya hay justo es cuando ya se tiene muy definida la identidad de género, pero también ya se tiene muy definida el valor que tienen las personas, una frente a la otra, ¿no? Siendo hombre y siendo mujer. De esa misma manera, se va generando este sistema de desigualdades, pero también que no solamente es sobre el género. Ahorita les voy a mostrar este otro video que tiene que ver con cómo se prefigura como sistema de desigualdad a partir de el racismo. Tal vez también ya lo han visto. A ver, ahí voy. Creo que es Ya voy, ¿eh? Es que creo que debí bajarlos antes. ¿Cuál es el muñeco moreno? ¿Y cuál es el muñeco blanco? ¿Cuál muñeco es bonito? Ok, aquí voy a regresarle y vamos a dejarlo correr y a ver, abrimos un espacio justo para ver qué es lo que nos está mostrando. Bueno, espero que no me saque ¿Cuál muñeco es malo? A ver, ahora sí. Creo que ya se ve, ¿verdad? Sí, ya se ve. ¿Cuál es el muñeco moreno? ¿Y cuál es el muñeco blanco? ¿Cuál muñeco es bonito?
¿Cuál muñeco es feo? ¿Cuál muñeco es malo? ¿Cuál muñeco es malo? ¿Y por qué? Porque, bueno, este es moreno y este blanco. ¿Cuál muñeco es feo? ¿Por qué? Porque a mí no me gusta el color café. ¿Cuál muñeco te gusta más? ¿Cuál muñeco es bueno? ¿Y por qué? Que no me dan miedo los perros porque tengo más confianza con los heridos, como así como este. No tengo mucha confianza. ¿Cuál muñeco es malo? ¿Por qué? No sé. ¿Cuál muñeco es feo? No sé, es que me parece que está un poquito, ¿cómo te diría? Más moreno y no se ve tan blanco. Y no tiene mucho aspecto. ¿Por qué el muñeco blanco es bueno? Porque son azules y todo su cuerpo es blanco. ¿Cuál muñeco es feo? ¿Por qué? Porque está negro, ¿Por qué ese muñeco es malo? porque está café, ¿Y por qué que este café es malo? ¿Cuál muñeco te gusta más? blanco. Porque sus ojos están bonitos y su raza también. ¿Cuál muñeco se parece más a ti? Un poquito a este. Es que soy un poquito güerita de mis piernitas y de mi espalda y de mi carita y mis bracitos los tengo morenitos. ¿Cuál muñeco se parece más a ti? ¿Y qué? Bueno, ahora sí vamos a dejar de... Descubre la ciencia de neutrógena. Listo. Bueno, sí logramos compartir los dos videos, ¿cierto? Entonces, ahí vemos cómo la importancia de tomar la justa dimensión política de nuestros cuerpos y nuestras vidas. Cómo desde estos pequeños, en qué momento internalizaron, ¿no?, este sistema de desigualdades. Ya lo tienen. Si se dan cuenta, tendrán estos pequeñitos y estas pequeñitas 5, 6, 7 años, 8, en el anterior video, igual, ¿no? Están como por la edad. Y entonces vemos cómo ya tienen plenamente registrado e internalizado este sistema de desigualdades por una condición de sexo, ¿no? O sea,
se hace una desigualdad en términos sexistas, si eres hombre o eres mujer, ¿no? Se discrimina si eres hombre o eres mujer y se te asigna un lugar, un espacio. En términos de raza, si eres blanco, si eres negro, si más bien tienes la piel de una persona afrodescendiente, ¿no? Y también por la clase, ¿no? Lo mismo pasaría si no encontré algún ejemplo con respecto a las prácticas clasistas, ¿no? De lo que se considera los pobres con respecto a una persona de clase media o una persona de clase media alta o alta, ¿no? Igual opera de la misma manera. Pero es interesante ver en qué momento a nuestra infancia, a nuestros niños, a nuestras niñas, ¿no? Esto ya se les quedó naturalizado y normalizado. Y lo más triste, o sea, es como lo más complejo es cómo se representan, ¿no? Si cuando justo en este último ejemplo de racismo es, ¿a quién te pareces? ¿No? El último menor dice, al blanco, ¿y qué tienes de él? Las orejas, ¿no? Si es así, esa es la negación. Así como nos negamos en términos de nuestra piel, lo que está inscrito en nuestros cuerpos, también el sistema nos enseña a negarnos como mujeres. A las mujeres nos enseña a negarnos o nos orilla a negarnos a los indígenas por el solo hecho de ser indígenas. Y también se nos justamente, ¿no? En términos de clasismo, nos despolitiza y nos desclasa, ¿no? Ahí esa sería la palabra, no aceptar que somos personas empobrecidas con trabajos precarizados, el outsourcing, el trabajo, el home office, ¿no? Por supuesto que es trabajo precarizado, es trabajo que nos empobrece, y justo nos lleva a ignorarnos en ese sentido, a negarnos, ¿no? A negar nuestros cuerpos. Y por eso es que Kate Miller, principalmente, y ya más recientemente, pues también compañeras del feminismo comunitario indígenas, nos colocan en el tema, en el centro de la discusión, la importancia de no solamente descolonizarnos en ese sentido, ¿no? De dejar de poner en el centro a la Europa, ¿no? El eurocentrismo, sino también a despatriarcalizarnos en ese sentido, a descolocar en el centro las discusiones que vienen de Europa, que vienen de la mayoría que son los hombres, pero también la mayoría de los hombres que son de una condición social superior a la que ocuparían los hombres y nuestros compañeros de partido, nuestros compañeros de organización y con los que estamos construyendo la vida cotidianamente, ¿no? Entonces, ahí justo quisiera yo como hacer una pausa, ¿no? Y ver ahí qué es lo que vimos, cómo si alcanzamos a ver qué es esto del género, ¿no? Cómo opera el sistema de desigualdades en estos dos ejemplos. No sé si pudiéramos abrir ahí, o más bien, no, ¿verdad? Me dijeron que hasta las 6:30. Bueno, ¿cómo ves, Gaby? Eri, como tú quieras hacer la sesión, yo tengo ya algunas preguntas, bueno, algunos comentarios más que preguntas. Ernesto Che Guevara dice, saludos desde Chiapas, en México, y gracias por la invitación de la charla de hoy. Felicidades por la organización del evento y de las elecciones de este año. Bueno. Mili Juárez Barragán dice, muy bien dicho, maestra, materializarlo aquí y ahora. Qué bien lo menciona nuestros hermanos hombres. Y Garay Jorge dice, la negación es un obstáculo para el ser, ¿no? Justo como estabas mencionando en este
partiendo de la idea de la racialización, ¿no? Del ser y de cómo se impone, ¿no? No solamente como único, sino se proyecta en todos los ámbitos de la vida. Esos son algunos de los comentarios, aunque todavía no me llegan todos porque esperamos al final. Entonces, bueno, no sé si quieras continuar. Sí. Vamos a continuar, voy a compartir pantalla nuevamente para regresar a la presentación. Entonces, y igual ahí van surgiendo como algunos otros comentarios respecto de cómo justo la educación, ¿no? Porque esto, a lo mejor estos niños y niñas incluso todavía ni siquiera han estado en un aula, pero ya lo tienen internalizado. O sea, ya están reproduciendo un sistema de discriminación, un sistema de desigualdades, sin que lo tengan incluso de manera consciente, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es esto del sistema sexo-género y los procesos de desigualdad, porque es a partir de aquí que justamente se instrumenta, ¿no? Como política también de dominación, explotación desde este sistema que es el sistema patriarcal. Primero hacer la diferencia. El sexo, que ya un poquito lo platicábamos al principio como introducción, tiene que ver con los cuerpos, ¿no? Se concibe como un hecho biológico, refiere a los cuerpos de hombres y de mujeres como una condición inmutable y natural. Ahí incluso esto que es inmutable y natural, ya las nuevas generaciones, digo nuevas generaciones porque he estado poco en esa discusión, sin embargo no dejo de reconocerlas, ya nos dirían, ¿no? Pues incluso ya se puede mutar, es decir, se puede hacer una cirugía para cambiar el sexo, ¿no? Y también se puede dejar de ser como esta función natural de ser hombre y de ser mujer, ¿no? Ya las nuevas generaciones, hoy vamos viendo cómo también se van determinando en términos, sí, justo, se van determinando conforme a su identidad, ¿no? Lo que les hace sentido ser hombres, ser mujeres, pero también van prefigurando y configurando otras corporalidades distintas a las que con las que nacemos, ¿no? Estas diferencias biológicas entre los cuerpos de hombres y existen diferencias biológicas entre los cuerpos de hombres y mujeres. Estas son características anatómicas de los cuerpos, incluida la genitalidad, como ya lo observábamos, así como las características morfológicas del aparato reproductor y aspectos tales como diferencias hormonales y cromosómicas. Y todo este conjunto es lo que nos hace identificarnos con nuestros cuerpos y además con nuestro género, ¿no? Pero también podríamos no identificarnos y ahí surgir otras identidades de género distintas a lo masculino y a lo femenino, que es lo que ahora los y las jóvenes están poniendo a discusión también, ¿no? Y le están interpelando incluso al mismo feminismo como teoría crítica, pero también al modelo biologicista y médico que orienta y determina desde que nacemos, ¿no? Y es el que así, ahí es donde sale la primera etiqueta. Bueno, ya ni siquiera antes de nacer, ahora con todos estos avances en los laboratorios, las iconografías, pues nos permiten ver incluso antes del nacimiento si vas a ser hombre o vas a ser mujer, ¿no? Y a partir de ahí ya la familia, la comunidad, ¿no? El primer grupo, el grupo primario donde va a crecer, donde va a ser reproducida esa vida, ya va a estar orientada o esperando, ¿no? Preparada para recibir a un niño o una niña, o sea, de esa dimensión, ¿no? Y ya va comprando la ropita rosa, la ropita azul, y va preparando el cuartito, la cunita, ¿no? Que también vemos que eso es justo una cultura mucho más occidental que hemos ido adoptando,
pero que no deja de ser importante, ¿no? Siempre las mujeres, los papás, las mamás siempre quieren saber qué va a ser, si niño o niña, ¿no? Y la verdad es que hoy todavía en los grupos de mujeres, así cuando hacemos las fiestas baby shower y preguntamos, ay, ¿y tú qué quieres? Siempre se está esperando primero un hombre. Y cuando les preguntamos, ¿pero por qué quieres un hombre? ¿No? Pues es que así ya nos contestan, así es la tradición y pues bueno, es el primogénito tiene que ser hombre. Pero si nos remontamos como en estos estudios feministas y de género, ¿de dónde viene eso? Pues viene de la monarquía, ¿no? No sé quién de nosotros tengamos esa descendencia para poder hacer, heredar, ¿no? El trono a nuestros primogénitos, pero sin embargo, en términos simbólicos lo seguimos reproduciendo, ¿no? Que se espera que el primer hijo sea un hombre, ¿no? Para justamente en esa idea, y eso es muy, pues muy complejo, ¿no? De concientizarlo en las familias y en las comunidades. El género, en ese sentido, pues es una construcción cultural de lo que entendemos por femenino y masculino sobre los cuerpos sexuados de los hombres y las mujeres, y es a partir de esta construcción que se desarrollan o se constituyen las relaciones de género, ¿no? Las relaciones entre los hombres y las mujeres, pero también la relación que se crean las mujeres y los hombres en términos de la economía, la cultura, la política y todos los campos en donde nos estamos desenrollando o desenvolviendo. Es una categoría de análisis desarrollada para los estudios de las relaciones entre hombres y mujeres. Principalmente explica la división que representan los sexos como opuestos. Se hace esta diferencia de los cuerpos, ¿no? Como opuestos, es decir, ahí no somos iguales, así como aquellas formas de comportamiento, representaciones y valoraciones que la cultura identifica como femeninas o masculinas. Y esto es bien importante porque lo que nosotros, por ejemplo, en la Ciudad de México concebimos allá en este momento actual, lo que es lo femenino, no es lo mismo para una comunidad rural, ¿no? O incluso para una cultura como el Medio Oriente o una cultura asiática. Es decir, lo femenino y lo masculino es una categoría que va variando en términos del contexto cultural en el que se está en el que está conviviendo la comunidad, ¿no? Y que surge a partir del acuerdo a la asignación de roles distintos para cada uno de los sexos, ¿no? Es decir, el lugar que va a ocupar según el cuerpo con el que se nace. Como construcción social, son creencias socialmente aceptadas, es decir, no se cuestionan. Ya se acepta que las mujeres son así, se aceptan que los hombres son así y se naturaliza. Son aceptadas y compartidas acerca de ciertas cualidades que le son asignadas a las personas en razón de su sexo, ¿no? Y se considera natural que pues las mujeres siempre o las niñas desde chiquitas pues estén en lo reproductivo y porque al final de cuentas van a ser mamás y por eso se les da una muñequita y se les dan trastecitos y van a reproducir la vida, ¿no? Y a los hombres, o a los niños desde chiquititos, ni se cuestiona, ¿no? Pues que quieran un carrito, que quieran exponer el cuerpo. Cuando decimos exponer es justamente esto, ¿no? De subirse a un árbol, caerse, explorar todas las habilidades que el cuerpo puede desarrollar, ¿no? Entonces, eso ya ni siquiera se cuestiona, se queda naturalizado, ¿no? Incluso dicen, es que los niños son más inquietos, no, es que las niñas son más tranquilas. Y ahí justo ya estamos asignando, ¿no? Cuando vamos creciendo justo en la adolescencia o ya en la juventud, pues eso también queda
queda implícito, ¿no? Cómo nos comportamos en los espacios en los que convivimos, cómo se dan las relaciones erótico-afectivas entre los hombres y las mujeres, ¿no? Yo siempre recuerdo y pongo de ejemplo cómo en la secundaria y cómo se reproduce la violencia, ¿no? El chico que quiere acercarse a la chica porque se siente atraída y porque además él tiene que jugar el rol de gustarle a ella, ¿no? Y ella aceptar como en este ritual cultural de género, cómo los niños se acercan con violencia, ¿no? Pellizcan, dan nalgada, dan manotazo, justo, no es la forma en que como hombres hemos aprendido, ¿no? Y nos hemos educado en cómo relacionarnos de forma erótico-afectiva. Con el primer acercamiento es con la violencia, ¿no? Y de ahí luego justamente hacia relaciones de celotipia, de violencia, de relaciones en la violencia de noviazgo, y va escalando, ¿no? Después eso cómo escala, justamente ya en una pareja de adultos, independientemente que sea una pareja heterosexual o que sea una pareja homosexual, eso se sigue reproduciendo. Y en los ámbitos escolares es donde justo podemos observar eso, porque son los espacios de socialización, son los espacios ideales en donde lo que aprendemos que es el género, ¿no? Femenino, lo que aprendemos que es la feminidad y la masculinidad, en los espacios de socialización tan importantes como son la escuela, es donde los vamos a reproducir. Es nuestro primer espacio de socialización en donde vamos a manifestar esto que traemos en la familia, ¿no? No solamente las desigualdades en términos sexogenéricas, también las desigualdades raciales o las desigualdades de género las llevamos a esos espacios, ¿no? El género pues igualmente permite explicar el impacto diferencial que tienen en las personas la experiencia de ser hombre, lo que les estaba como ejemplificando hace un momento, y la experiencia de ser mujer en una determinada sociedad y en un momento histórico. Y vamos viendo también cómo los roles o la asignación de lo femenino y lo masculino se va transformando, ¿no? Se va modificando en términos de cómo también va evolucionando o va cambiando la sociedad. ¿Cómo se da este proceso de construcción social del género? Kate Miller nos dice que pasa por 5 pasos, ¿no? Que se da como en estas etapas. Primero, pues cuando se hace la diferencia sexual del cuerpo, cuando se le pone esta etiqueta, ¿eres hombre o eres mujer? Podríamos desde el nacimiento decir, es persona, ¿no? Nació una persona. Pero no, siempre decimos, ¿es un hombre o es una mujer? ¿No? A partir de esto es que se hace la asignación del género y se empieza a educar, se empieza a adiestrar para ser masculino y para ser femenino. Primero, pues justo, a partir de cómo nos relacionamos, ¿no? Incluso las mamás, así inconscientemente, siempre jugamos más rudo con los niños, los papás, ¿no? A las niñas, ay, así casi que así les ponemos un nicho, que no le toque ni le pegue el aire, ¿no? Ahí vamos haciendo esa asignación, ya después con los juegos, ya después con los colores, y ya después, ¿no? Justamente con el lugar que te toca. En el aula, por supuesto, también se le asigna un lugar a las niñas, un lugar a los niños, ¿no? Se le uniforma de una manera a los niños van con pantalón, las niñas siempre con falda, y siempre se va haciendo esta diferencia. Eso es la asignación del género, ¿no? La asignación de género tiene que ver con el comportamiento, ¿no? Por ejemplo, cuando le decimos a los niños, tú no puedes llorar, tú eres un niño y no puedes llorar, porque entonces te vas a ver como una niña, ¿no? Y ahí está el mensaje para la niña. La niña sí puede llorar, pero solamente llora
por una reafirmación de debilidad y no como una condición humana, ¿no? De llorar, de manifestar la emoción, el sentimiento, punto. Y así lo vamos reproduciendo. O sea, sí hay un mensaje para los niños de no te puedes parecer a las niñas, pero también está el mensaje para las niñas, ¿no? De que tu comportamiento siempre tiene que ser de subordinación, tiene que ser de dominación, tiene que ser de inferiorización. Entonces, es ahí como justo se va haciendo la asignación del género. Ya en la siguiente sesión vamos a revisar cuáles son esas categorías en cómo opera o cómo se asigna el género a lo largo de la educación y sobre todo en términos de la institución que es la educación formal. Eso, por supuesto, que nos lleva a identificarnos con nuestro género, ¿no? Es decir, yo tengo un cuerpo de mujer, ¿no? Y acepto que soy mujer y me muestro y me vivo como mujer. Generalmente eso no se cuestiona. Es como se acepta y dice, bueno, pues ya, ¿no? Bueno, pues si me gustan si tengo una preferencia sexual y me gustan las mujeres, pues mejor ni lo manifiesto porque eso no es normal, eso no es natural, no está bien visto. A las mujeres no les pueden gustar las mujeres, igual en los hombres, ¿no? O incluso si tenemos, si nosotros sentimos que nuestra identidad de género es contraria a nuestro sexo, muchas veces lo negamos también, ¿no? Pues no, ¿cómo lo voy a manifestar o cómo se lo voy a decir a mi mamá? Y así siempre lo vamos reprimiendo también, ¿no? En ese sentido. La identidad de género, pues ahora ya también ahí el feminismo ha hecho toda una categorización, algunas incluso que yo critico y digo, pues eso termina despolitizando porque la construcción, esto que decíamos, la desigualdad, la violencia, la dominación y la explotación se aprende, se reproduce, se recicla sobre los cuerpos de las mujeres. Entonces, cuando justamente nuevamente se vuelve a poner en cuestión el cuerpo, ¿no? Y por ejemplo, las personas transgénero femeninas que dicen, no, yo soy una mujer y yo también quiero los derechos de una mujer. Por supuesto que no entienden las dominaciones y las explotaciones que se viven por el hecho de haber nacido mujer, de haber crecido como mujer y de portar un cuerpo de mujer, ¿no? Lo otro es justamente por una elección, una decisión de preferencia y de identidad de género, y la otra posición que se defiende es una posición política de reconocimiento de otredad, ¿no? Y de reconocimiento de comunidad, de que las mujeres somos la mitad. Y sobre el cuerpo de las mujeres es que se ha gestado y se ha reproducido este sistema de dominación, explotación, este sistema de desigualdades. Es en el cuerpo de las mujeres donde se aprende. Y por supuesto que un cuerpo de hombre que se transforma en un cuerpo de mujer va a sufrir violencia, sí, pero no porque se transformó en mujer o tenga una preferencia de identidad, de preferencia sexual distinta, sino porque él se está mostrando como femenino y lo femenino es lo que hay que negar en un sistema patriarcal, es lo que nos han dicho que se tiene que negar y es por eso que pasa por procesos de violencia, más no justamente por ser una persona transgénero en esa decisión o en esa convicción, sino porque se prefigura como un cuerpo femenino, un cuerpo de mujer. Después de la identidad de género viene lo que se llama la reproducción de roles de género, ¿no? Y estos 4 elementos en su conjunto hacen la conformación sistema sexo-género, ¿no? Que es que en términos de, o citando a Silvia Federici, nos diría, ¿no? La conformación del sistema sexo-género lo que hace es materializar la división sexual del trabajo en donde se beneficia el capitalismo, ¿no?
¿Por qué? Porque entonces, a partir de estos roles de género, ¿no? A las mujeres se les asignan unas funciones, se les administra el cuerpo para que funcione de una manera, y a los hombres también se les coloca por otro lado para que se pueda dar esta organización social de roles de género, ¿no? Y vamos a ver en esta imagen cómo las mujeres, desde esta construcción social de género y de forma estereotipada, ¿no? Se nos da un rol reproductivo. ¿Qué es esto del rol reproductivo? Todo lo que tiene que ver con el trabajo de crianza, con el trabajo de la vida, de sostener la vida, ¿no? De justamente gestar, lactar, criar, educar, cuidar, indistintamente hombres o mujeres, ¿no? De sostener la vida. Se nos da el rol reproductivo. Se nos asigna para el rol reproductivo un espacio doméstico. Por supuesto que este rol reproductivo, este trabajo doméstico que se hace de crianza, de cuidados, de educación, de administración del espacio doméstico, es un trabajo no remunerado y se considera trabajo reproductivo. En términos de capitalismo se considera trabajo reproductivo. Se nos confieren los servicios de cuidado de personas. Siempre estamos en una condición, en una posición de mediación y de subordinación, ¿no? Pero jamás rebasamos o se rebasa en la mayoría de los casos hacia la autoridad y la dominación, que ese es el rol que se le ha asignado a los hombres desde este sistema sexo-género y desde este sistema de desigualdades. A los hombres se les confiere poder y responsabilidad, ¿no? O sea, toman decisiones, incluso desde la casa. Si no está el papá, ¿quién es el que toma las decisiones? Aunque el siguiente masculino tenga 5 años, ¿no? O sea, es el hombre. Todas las actividades que realizan es trabajo remunerado porque se les da el rol productivo, ¿no? De estar en la organización social que tiene que ver con la producción de los bienes y los servicios. Por ende, todo eso se desarrolla en el espacio público, que generalmente son las instituciones, ¿no? El espacio público que es lo contrario al espacio doméstico, que es el espacio privado donde se da la familia, la comunidad, ¿no? Y todos los trabajos que realizan por ser y aportar a la productividad es un trabajo remunerado, ¿no? Sí, puede ser también en condiciones de explotación por una condición de clase, puede ser en términos de dominación por una condición de raza, pero así sea el hermano que sea dominado y explotado en términos de condición de raza y de clase, su compañera, ¿no? La que está en el espacio doméstico, en el espacio privado, queda también subordinada, no solamente por su condición de sexo, género, cuerpo, género y etnia y clase, sino porque está subordinada por este mismo compañero, que puede ser su hermano, su papá, su compañero de organización, su compañero sentimental. Entonces, ahí siempre vamos a ver cómo el sistema de desigualdad y de discriminación se profundiza en esta interseccionalidad, ¿no? Del cuerpo que se tiene, del género que se construye, de la clase a la que se pertenece y de la etnia o la raza como condición que se tiene. Entonces, la construcción social de género, ¿no? Se materializa en los roles de género y es así como se administran los cuerpos de hombres y mujeres desde esta perspectiva del género. El sistema sexo-género y los procesos de desigualdad
se materializan o se pueden definir como un orden social, ya lo estábamos comentando, una forma de organización que administra los cuerpos de las personas a partir de los roles de género y que se reproduce, ¿no? Este sistema permite reconocer un modelo de sociedad en el que se explica cómo las diferencias biológicas entre hombres y mujeres se han traducido históricamente en desigualdades de índole social, político, de acceso a oportunidades entre ambos sexos, siendo las mujeres las más desfavorecidas en este proceso. El sistema sexo-género identifica lo natural y lo socialmente construido y establece que el sexo no es en sí mismo la causa de la desigualdad de las mujeres, sino la posición de género socialmente construida. Y esta posición de género socialmente construida se da a través de la educación en los espacios de socialización principalmente. Bueno, esto ya lo vamos a dejar para la siguiente sesión. Entonces, hasta aquí un poco como en el contenido conceptual para que podamos abrir un espacio de dudas y preguntas, ¿no? De un poquito como la discusión en ese sentido de y de análisis y de reflexión, ¿no? De cómo podemos desmontar estas construcciones sociales de género de nuestra cotidianidad, de nuestras relaciones humanas, de nuestra comunidad, en nuestras organizaciones políticos, sindicales, nuestros colectivos, porque está presente y transversalizada en todos los niveles, ¿no? Eso que yo en esta primera sesión quería como dejar claro de qué es esto del género, qué es la perspectiva de género, más bien, qué es el género y cómo se construye el género. El género como categoría, no solita, no nos sirve si no la relacionamos con la clase, si no la relacionamos con la raza, y si no hacemos la diferencia de la dominación y la explotación que se genera a través de los cuerpos de las mujeres y a través de los cuerpos de los hombres, ¿no? Que opera justamente a través de nuestros cuerpos. Aquí eso es importante y tomar esa dimensión política para construir, vivir la vida que queremos aquí y ahora. Entonces, pues ahí dejaríamos como el contenido para abrir este espacio de diálogo y de reflexión. No sé si haya algún comentario, duda, pregunta. Listo, Eri, pues muchísimas gracias. Justo esta exposición me parece que un primer acercamiento, un primer desmontaje para que podamos tener muy claro, ¿no? O sea, no podemos plantear un proyecto de educación con perspectiva de género si no sabemos en dónde estamos situadas, ¿no? Y bueno, hay algunos comentarios que ya te había dicho. El compañero, bueno, te mandan saludos, bueno, mandan a todas y a todos saludos desde Temazcal, San Miguel, Xoyaltepec, Oaxaca. También desde la ciudad Tampico, Tamaulipas. Y bueno, hay una pregunta, dice, si el colonialismo es una forma de dominación eurocéntrica y se refleja en el sometimiento de las relaciones humanas, amo esclavo, humano a naturaleza, adulto a niñez, hombre mujer, y la pregunta es, ¿la dominación patriarcal es una consecuencia colonial o se manifiesta en otros contextos culturales? Bueno. ¿La contesto? ¿Te las digo o pregunta? Sí, si quieres, sí, como tú me digas. Ok, si quieres la voy contestando para que no se me acumule. Dice, si el colonialismo es una forma de dominación, ¿no? El patriarcado es, al final. ¿La dominación patriarcal es una consecuencia colonial o se manifiesta en otros contextos culturales? Sí. Se manifiesta, acuérdense, el colonialismo, ¿cuánto tiempo tiene el colonialismo? 500 y piquito, ¿no? De años. Y el colonialismo dice la historia, contada la historia desde el eurocentrismo, que el colonialismo se da con el descubrimiento de la Via Yala, ¿no?
el descubrimiento y el despojo y la conquista de Abya Yala. Bueno, el feminismo occidental nos dice que también ahí empezó el patriarcado. Pero justamente Julieta Paredes se ha dado a la tarea, y quiero hacer reconocimiento a la hermana porque justo su último libro, su última publicación, ojalá que lo pudiéramos presentar ya muy pronto, ahora que no tenemos ya pandemia y estamos en condiciones, se llama El entronque patriarcal 1492, ¿no? Y a esto que justamente que hace referencia a la fecha 1492 es cuando se da la conquista, ¿no? O la invasión a nuestros territorios. Y dice, el entronque patriarcal. ¿Esto qué quiere decir? Que en nuestros territorios ya operábamos, ya nos organizábamos bajo un sistema patriarcal. Julieta Paredes dice en su tesis que el patriarcado tiene más de 6,000 años. Comparado con el colonialismo, ¿no? De lo que conocemos que es el colonialismo, son 500 años y piquito de colonialismo. Por eso ella dice, esto es un hecho histórico. De hecho, hay un patriarcado ancestral, ¿no? No es un patriarcado colonial, es un patriarcado ancestral, pero que cuando se hace esta invasión de nuestros territorios, dice, nuestros hermanos, nuestros ancestros, ¿no? En nuestro territorio, lo que hacen es hacer un entronque patriarcal. Es unir, combinar el patriarcado ancestral con el que ya nos organizábamos en nuestro propio territorio en Abya Yala, para conjuntarlo y entroncarse con el patriarcado de justamente quien venía a invadir y a colonizar nuestro territorio. Entonces, el sistema de dominación, el patriarcado como sistema de dominación ya existía, ¿no? Antes del colonialismo. Ya había formas de dominación, explotación de los hombres hacia las mujeres, ya había una construcción de mundo sobre representado por los hombres en nuestros territorios, ¿no? Pensando en el Abya Yala, que es como justamente lo que es nuestro territorio y lo que estamos nombrando ahora y analizando. Y para muestra, ¿no? Ahí está la diosa luna Coyotzautli, tirada, ¿no? A las orillas del templo mayor en el Zócalo, una mujer guerrera que porta su traje de gobernante, de guerrera, desmembrada, y que queda como símbolo, ¿no? En nuestra cultura prehispánica. Entonces, ahí hay que revisar. Revisen, analicen la imagen de la Coyotzautli, todo lo simbólico, ¿no? Y lo que representa en términos de la cultura patriarcal. Y el mito de origen de la gran Tenochtitlan. Y el mito de origen de cómo se crea el sol y cómo se crea la luna, ¿no? Que ahí justamente viene, ahí esta idea que nos dice Julieta Paredes, ¿no? Ya existía un patriarcado ancestral, simbólicamente nosotros lo podemos ver en ese mito de origen, cómo se crea el sol y cómo se crea la luna, y cómo aparece el símbolo Dios, ¿no? Que es el Huitzilopochtli, y cómo se representa la diosa luna. Es una mujer desmembrada, ¿no? O sea, sí porta poder por el cuerpo, por todo como está vestida y demás, ¿no? Y trae un instrumento de guerra, pero está desmembrada. O sea, sus piernas, sus pies, su cabeza, ¿no? Está deshecha. Vean el escudo de la Coyotzautli, y eso es una representación simbólica del patriarcado ancestral. Si revisamos eso y revisamos el mito de origen de cómo se crea la cultura azteca, del sol, el dios sol y la diosa luna, ahí nos lo vamos a poder encontrar, que sí existía, que hay un patriarcado ancestral antes del patriarcado colonialista, y lo que dice Julieta es que se entronca, ¿no? Para hacer
un patriarcado único y hegemónico de dominación sobre y de explotación sobre los cuerpos de las mujeres. Muy bien, y bueno, también preguntan, ¿existen símbolos culturales donde lo femenino sea referente de identidad? Sí, sí. Culturales, donde lo femenino sea símbolo de identidad. Sí, ¿no? En todas las culturas siempre tenemos representaciones femeninas y masculinas. Y también ahí es importante analizar cómo se representa lo femenino y cómo se representa lo masculino. Haciendo nuevamente como cómo se ejemplifica, ¿no? ¿Quiénes son, en términos de religión, cómo se muestra a las mujeres, ¿no? Y cómo se muestra a los hombres. Los hombres, pues justo, ¿no? El símbolo más grande, pues es Cristo, ¿no? Haciendo un sacrificio por toda la humanidad y salvándonos del pecado, ¿no? Y en cambio las mujeres somos las pecadoras, ¿no? O sea, es la Virgen que concibe y pare al hombre que va a limpiar de todos los pecados a la humanidad. Entonces, ahí hay una representación femenina de que se van, estas representaciones de lo femenino y de lo masculino se van transformando conforme el contexto, ¿no? Y conforme el contexto político y económico sobre todo, ¿no? Actualmente, ¿cómo se está representando la feminidad, ¿no? Si nosotros revisamos, hay un comercial de, creo que es de Didi, no sé si puedo decir así, porque no es televisión. Y estamos en un espacio crítico, ¿no? Entonces, que ahora con todo esto de la pandemia, ¿no? Ella está pensando, fíjense, es una mujer ejecutiva con dinero, que está haciendo home office, así, ¿no? Ya si lo vemos con los ojos críticos de la perspectiva de género, las gafas de género, que lo vamos a ver la otra sesión, es una mujer que podría estar empoderada, que es ejecutiva, ¿no? Así que completamente autónoma, independiente, y está pensando, ¿qué voy a hacer de desayunar? Ay, ¿qué voy a hacer de desayunar, no? No se le ocurre nada y lo que hace el papá y los hijos están así como, ay, mamá, ya tenemos hambre, revisen ese comercial. Y el papá lo que hace es así, abre la aplicación de Didi, revisa los menús o los catálogos que tiene y pone ahí como unos sándwiches, ¿no? Unos huevos y ya sirve la mesa y resuelve el asunto del desayuno, ¿no? Entonces, ahí justamente vamos viendo cómo ya los medios de comunicación simbólicamente nos están introduciendo un estereotipo de mujer y un estereotipo de hombre que parece que juegan los roles de manera sin distinción de género, ¿no? Pero al final es ella la que está pensando, ¿qué voy a hacer de desayunar? Pero como concluye, ¿no? Y lo que dice es, quien toma la decisión y quien le ejerce el poder es él al tomar la decisión del Didi, ¿no? Y de decidir el desayuno. Pues, o sea, de resolverse en términos capitalistas neoliberales, qué es lo que se va a desayunar y cómo se va a resolver ese asunto, que es algo de lo privado. Ahora, todos los ejemplos que revisen así, todos ya de otra manera, con estos ojos críticos, con este pensamiento crítico, cómo los medios de comunicación nos han estado mostrando imágenes de reproducir la vida privada, lo que antes no pasaba, ¿no? Porque ahora, pues, a ver, ahí estamos viendo un poquito la casa de Gaby, sus libritos, ¿no? Así, yo todavía estoy en la oficina, por eso se ve todo blanco, pero esta pandemia lo que nos permitió fue así como meternos a lo privado, ¿no? Llevarnos lo público a lo privado.
Y ahora todas las representaciones en términos de lo femenino y de lo masculino, revisen cómo se está dando. Todos los comerciales es así, de nuestra vida privada. Sale la sala, el jueguito en la sala, la convivencia de la familia, y ahí va colocando a las niñas, a los niños, a los hombres, ¿no? Las mujeres están, sí, con la computadora y pelando la zanahoria, y el papá está en la sala trabajando, haciendo el home office, y los chicos conectados también haciendo su tarea, ¿no? Revisen cómo ahí nos van asignando y vamos reproduciendo la feminidad y la masculinidad. Entonces, ahí sí, hay estos simbólicos, estos son los símbolos culturales, ¿no? Por ejemplo, lo que nos sigue haciendo sentido y nos sigue representando en lo femenino y en lo masculino, y lo vamos reproduciendo. Por supuesto que las mujeres salimos pelando la zanahoria y teniendo la exposición. ¿Por qué? Ese es un símbolo de asignación de rol de género. O sea, las mujeres no se pueden desprender de eso. Ese es el mensaje que nos están mandando. Entonces, y claro, hay que revisar ahora. El contenido de la televisión ahorita está súper interesante, ¿no? Así, en términos de roles de género y de la asignación de los roles de género en esta época actual, ¿no? Y en el contexto de la pandemia, ahí podemos revisar y hacer esa reflexión y ese análisis. Hasta ahorita se me está ocurriendo, a ver si puedo sacar uno y revisamos en la siguiente sesión algunos de estos ejemplos. Muy bien, Erika, pues súper interesante porque sí, o sea, yo justo una de las cuestiones que me estoy preguntando, ¿no? Pues como profesora, es, y ahora, ¿no? Con la exposición que nos das, es justo cómo justificar, por ejemplo, una educación con perspectiva de género, cuando es tan evidente, ¿no? O sea, cuando es tan evidente la desigualdad, cuando es tan evidente la desigualdad en términos de oportunidades, no solamente en términos laborales, sino también en términos académicos, ¿no? Nosotros lo reproducimos sin saberlo en las aulas. Y bueno, hay una cuestión ahí que a mí me parece muy interesante en la Ley General de Educación y en muchos documentos o sea, que rigen, digamos, la normatividad de la educación pública, ¿no? Es evidente que la perspectiva de género está, ¿no? O sea, está ahí en los documentos. Pero ¿en qué momento hay una desvinculación entre lo que está, ¿no? En la Ley General de Educación, en lo que está en los programas de estudio, en lo que está, en los que está en los planes y pues lo que sucede en el salón de clases, ¿no? O sea, donde no hay una concientización de la perspectiva de género porque no lo pensamos, ¿no? Y es muy evidente y justo en este momento se me está ocurriendo esta idea, ¿no? De cómo justificarlo a pesar de que ya está dado, ¿no? En la normatividad de las escuelas. Porque es necesario justificarlo y porque es necesario de alguna manera luchar, ¿no? Defender más bien ese derecho que tenemos, no solo nosotras, no solo por lo que nos toca a nosotras como mujeres, como la persona que sufre las negatividades, porque en última instancia, ¿no? Y es algo que dice el feminismo comunitario, es que cuando se disminuyan estas desigualdades, ganamos como comunidad, ¿no? Exacto. Y bueno, hay una pregunta, dice Garay Jorge, ¿y cómo trabajar con la negación? O sea, es una pregunta muy, muy concreta, ¿no? O sea, ¿cómo trabajamos con esta negación de decir, esto no sucede, ¿no? Algunas, de alguna manera, ¿no? Con toda esta lucha, ¿no? Y con todo este proceso de despatriarcalización que las compañeras feministas, ¿no? De muchos feminismos nos están haciendo evidente, ¿no? Todavía hay un montón, y por eso hablaba de la justificación, ¿no? Todavía hay un montón de negación en este sentido de decir, es que eso no es así, ¿no? Esto no pasa. Es una exageración hablar de que necesitamos una educación, una economía, una política, un todo con perspectiva de género. Y bueno, Garay Jorge nos pregunta, ¿y cómo trabajar contra la negación? Claro.
Sí, es una pregunta bien compleja, ¿no? Así y de que yo creo que la tenemos que responder y trabajarla en colectivo, ¿no? Porque eso es lo que hemos hecho las mujeres. Atravesarnos el sistema, hacernos, cuando decimos, esto me atraviesa el cuerpo, ¿no? Es sentirlo y es pensarlo, es concientizarlo, ¿no? Entonces es cuando decimos, sí, es cuando, justo, es cuando me miro al espejo y digo, no, yo no me veo como ese muñeco blanquito, ¿no? Yo soy así, morena, estos ojos, estos pelos, estas manos, ¿no? Esta soy yo, soy una indígena ñañú, y así me voy a nombrar, y así me voy a representar, aunque no hablo mi lengua, por supuesto, aunque no nací en una comunidad ñañú, está inscrito en mi cuerpo, ¿no? Está inscrito en mi cuerpo de mujer una condición de opresión y de violencia. Entonces, ¿qué es lo que los compañeros tienen que hacer? Reconocer cómo está inscrito el sistema en sus cuerpos. Es que eso nosotras las mujeres lo hemos discutido, lo discutimos en nuestros espacios. Y lo vemos, o sea, decimos, me atraviesa el cuerpo cuando reconocemos que hemos sido violentadas por el compañero al que amamos, al que le hemos así, compartimos nuestra vida, ¿no? Así. Y creíamos que era el más chido, el más, solidario conmigo y demás, y reconocemos, es que me ha violentado. Y nos duele, nos atraviesa en el cuerpo, y es ahí donde reconocemos, pues, que hemos sido violentadas. Pero también reconocemos que nosotras hemos reproducido esa violencia, sí. Que nosotras hemos reproducido ese machismo, sí. Que nos hemos hecho parte del sistema patriarcal, parte de lo que estamos criticando, sí, porque no somos puritas, ¿no? O sea, nadie es puro, ¿no? Nadie estamos puros ni estamos exentos. Pero el principio de eso es hacer esa reflexión y ese reconocimiento, sentirlo, pensarlo, decir que me atraviese el cuerpo, ¿no? Y eso que me atraviese el cuerpo es decir, ¿cómo me he comportado con mi compañera? ¿Cómo me he así desde la posición de los hombres es, ¿cómo siento que me domina y que me oprime este sistema? Hermanos, de verdad ha de ser una opresión que no puedan llorar y que su frustración, que su emoción la desborden en violencia, ¿no? Por supuesto que es una dominación, por supuesto que ha de ser una opresión, es solamente que no han aprendido, creo que no se han dado el espacio de reflexionarlo, de interiorizarlo, de sentir lo que les atraviesa el cuerpo, de nombrarlo, de denunciarlo y desmontarlo de sus vidas. Y es ahí donde justo nosotros llamamos a hacer una comunidad política, ¿no? De escucharnos, pues, ¿qué es lo que están proponiendo las compañeras, las hermanas, con su ojo, con su pensamiento, con lo que están hablando, ¿no? De escucharnos y de cómo lo vamos desmontando, pues, ¿no? O sea, sí, trabajar con la negación, yo te lo pongo desde yo no me reconocía indígena y me reconocí indígena, ¿no? Y después me reconocí en toda mi condición de mujer cuando compartí justo con mis otras hermanas y me abría este espacio de decir cómo estamos viviendo estas opresiones, ¿no? Y cómo las vivimos en términos del cuerpo, en términos de la clase, en términos de la raza. Les decía, yo no me reconocía indígena, a pesar de que mi abuela es ñañú, ¿no? De que todavía me cantaba y me hablaba en ñañú, yo así ni por acá me pasaba, cuando las hermanas me dijeron, ¿no? Es que tú eres nuestra hermana, mírate el cabello, mírate ¿no? Y entonces comprendí, sí, ¿por qué me trataban en la Secretaría de Relaciones Exteriores de un modo y me daban el turno hasta, ¿no? Las 3 horas después, y por qué comprendí que siempre me revisan la maleta en el aeropuerto, y entonces comprendí justo por qué no me dieron la beca, ¿no? De intercambio académico universitario, porque yo vivía en Iztapalapa y además, ¿no?
una condición de clase vivir en Iztapalapa y cómo voy a tener un intercambio universitario con un extranjero, con alguien que vive en Iztapalapa. O sea, vamos, es justo, ¿no? Ahí te vas dando cuenta cómo opera el sistema, cómo opera y dices, no, o sea, en realidad, pues no me saqué la beca, ¿no? Se la llevó otra persona, ¿no? Otra persona que vive en Benito Juárez, ¿no? Otra persona que es blanquita y que también tiene sus influencias en la academia, ¿no? Y entonces ahí, pues, o sea, uno siempre va justificando al sistema y ahí es donde uno lo justifica, lo normaliza, lo acepta y lo interioriza y lo deja pasar, ¿no? Entonces, yo creo que es eso de trabajar con la negación, es no permitirnos eso, de ampliar y de hacer nuestro pensamiento crítico en ese sentido, ¿no? De siempre no hacerle juego al sistema, no reciclar el sistema de desigualdades. Pero se hace en colectivo, hermano. Así. O sea, solitos no podemos. Necesitamos organizarnos, hacer estos espacios, escucharnos. Necesitamos llorarlo, sentirlo, pensarlo, que nos atraviese el cuerpo en todos sus sentidos. Entonces, ahí esa es la recomendación. ¿Cómo trabajar? Acércate al colectivo, hacer la comunidad política. Muy bien, sí. Y bueno, también creo que esa es una de las cuestiones que tenemos que, además, ¿no? De la perspectiva de género, y ahorita me checa, ¿no? Los principios estos que nos rigen en términos educativos, ¿no? Y que de pronto los miramos aisladamente, ¿no? Esto que dices se hace en colectivo, ¿no? También otro de los principios educativos que nos rigen, que nos orientan en nuestra práctica educativa como profesoras, como profesores, pero también como estudiantes, es justamente esta cuestión de análisis colectivo, ¿no? De análisis colectivo y en ese sentido crítico, porque uno no puede hacerlo desde una perspectiva única. Bueno, Leslie Arenales dice: ¿es posible que las mujeres asumamos actividades de cuidado, de mediación y de crianza sin sometimiento y dominación patriarcal? Es una buena pregunta esa, ¿no? Porque para nosotras feministas comunitarias, el trabajo de la reproducción es trabajo productivo, ¿no? Que produce y reproduce la vida. Y por tanto, tendría que tener no solamente un reconocimiento simbólico, que a veces eso ni existe en nuestras familias, ¿no? En nuestras comunidades, sino también un reconocimiento en términos de económicos, porque aporta a las economías. Esa es la verdad. El trabajo de cuidado, el trabajo de lo doméstico, el trabajo es trabajo. Tú dejas pensamiento crítico, tú dejas fuerza de trabajo, dejas, se materializa, pues, ¿no? Y se materializa en la vida. O sea, una mujer que no cuida a un pequeñito, a un bebé, ¿no? Así. Y que, claro, no es exclusivo de las mujeres, porque lo pueden hacer los hombres. Pero el asunto es que desde esta perspectiva de género se le ha conferido a las mujeres ese trabajo, ¿no? En lo público, y en lo privado y en el trabajo doméstico. Entonces, dice Silvia Federici, esta es la acumulación originaria. La primera acumulación que hace el capital es la fuerza de trabajo de las mujeres, diciéndole que tienen que sacrificarse por el cuidado, la crianza, y lo tienen que hacer de manera amorosa, respetuosa, etc. Claro, porque si se abandona esa actividad, pues simplemente no hay reproducción. Si no hay reproducción, no hay producción. No hay fuerza, no hay cuerpos que lo hagan, ¿no? Entonces,
O sea, muchas, por supuesto que lo hacemos todas las mujeres, pero no lo hacemos con esta conciencia, ¿no? De que aportamos a la economía, de que le estamos regalando al capital, ¿no? No estamos aportando. La acumulación originaria del capital es la fuerza de trabajo, es los cuerpos, los vientres y la fuerza de trabajo de las mujeres. Si lo vemos desde ahí, por supuesto que, y además de que no se reconozca, además de que eso sea motivo de, bueno, de que incluso hasta matan a las mujeres, ¿no? Porque sirven la sopa fría o porque no tuvieron planchada la cama, no sé, ¿no? Que es en nuestra cultura, en nuestro país, ese es motivo para matar a las mujeres. Por supuesto que siempre, o sea, si eso pasa, es dominación y explotación, hermana, ¿no? O sea, si ni siquiera el compañero te dice gracias o el hijo te dice gracias que estás aportando esta acumulación originaria, ¿no? A nuestra economía, por supuesto que es dominación. Y por supuesto, uno en nuestros cuerpos siente cuando es dominación y explotación, y cuando uno lo hace de manera consciente, cuando uno lo hace de manera libre, decidida, autónoma. Por eso es que las maternidades, ¿no? Tienen que ser una decisión de las mujeres. El derecho a decidir, ¿no? De ser madres o no, de concebir o no, es un derecho de nosotras, pues. Porque ahí va implícito y va puesta nuestra vida, pues, ¿no? Y es justamente la plusvalía, es la plusvalía del capital que no se cuenta. Todo ese trabajo material de las mujeres que reproduce que es reproducción, o sea, la reproducción la tendremos que hacer todas, que no, todos, hombres y mujeres, porque lo podemos hacer. Pero desde esta construcción social del género, solamente lo hacen todavía hoy por hoy las mujeres. Y los hombres que lo hacen, ¿cómo son señalados por los otros hombres? ¿No? Ay, si este es un mandilón, este es un huevón, ¿no? Claro, no sirve para, no es un hombre, casi que es un gay, ¿no? O sea, ahí van poniendo justamente cómo el sistema también va creando etiquetas, va administrando, va dominando, va creando relaciones de dominación, de explotación de lo masculino a lo masculino, es decir, de hombres a hombres. Entonces, por eso les decía, pues, compañeros, se tienen que sentar a pensar, a reflexionar también de cómo se dan sus relaciones, ¿no? Y en ese sentido, cómo impacta la vida de las mujeres y cómo impacta la vida de la comunidad. Entonces, siempre que lo pense, o sea, siempre que lo veamos de esa manera, ¿no? Y pensándolo en función de cómo se aprovecha el sistema de nuestra voluntad también como mujeres para hacer ese trabajo, es dominación, explotación, ¿no? Lo otro, claro, cada una de nosotras en nuestro nivel de concientización, de autonomía, de autodeterminación, vamos a decidirlo. Lo importante es que las mujeres lo decidan, ¿no? Que no lo vean como un mandato social o como una ley que se tiene que hacer, ¿no? Que sea una decisión libre, decidida, autónoma, que no sea cuestionada por nadie. Por eso es que nadie tiene que cuestionar sobre los vientres de las mujeres, ni tiene que decir si abortas o no, si tienes hijos o no. Pues esa es una decisión de las mujeres, porque va implícita es esa condición material que no se reconoce todavía en el sistema patriarcal, capitalista, y mucho menos en la fase neoliberal en la que nos encontramos, ¿no? Muy bien, Eri. Pues te agradecemos mucho. Ya estamos así a punto de terminar la transmisión. Yo me quedo con una pregunta que quizá no las vas a responder para la siguiente, pero sí. Justo en términos educativos, ¿qué significaría la despatriarcalización? Y si es lo mismo, o sea, en términos educativos, la despatriarcalización que la educación con perspectiva de género. O sea, ¿qué diferencia hay entre hablar de una educación con perspectiva de género y una educación despatriarcalizada? ¿Será lo mismo? Porque justo, ¿no? O sea, nos proyectamos hacia romper esta división en términos de género,
esta división entre la totalidad y la exterioridad de la que hablabas al principio, ¿no? O sea, nuestra pretensión en términos educativos, críticos, sería justamente no solamente cuestionar, sino transformar esas relaciones, ¿no? De dominación, de negación, ¿no? Y obviamente de violencia, ¿no? En términos educativos hablamos mucho, ¿no? Acerca de estas cuestiones, de estos fenómenos muy, muy concretos, ¿no? Como el bullying, como estas cuestiones, pero no nos damos cuenta que tienen el mismo principio. Y bueno, habría que considerarlo. Pues te agradecemos muchísimo, Erika, pues toda esta charla, ¿no? Este bagaje muy general, pero muy apropiado que nos hace. Nosotros estamos desde la Secretaría tratando justamente de generar propuestas con contenido crítico, ¿no? De transformación, pero pues que se puedan hacer posibles en términos de educación pública. Y bueno, esto la verdad es que nos da un empujón hacia el tema de la perspectiva de género. Nos falta trabajar muchísimo y como bien lo decías hace rato, pues este trabajo tendrá que ser en colectivo y escuchando diferentes voces, ¿no? También compartiendo, ¿no? Nuestras experiencias y pues en ese sentido te agradecemos mucho que nos compartas tu experiencia, ¿no? Nos compartas tu palabra. Y bueno, también agradecemos mucho a todas las personas que estuvieron pendientes de la transmisión, que estuvieron escuchándonos y pues les pedimos que el próximo jueves también estén pendientes de la transmisión. Vamos a terminar con este tema, bueno, en esta sesión, en este seminario webinar. Terminamos con este tema de educación y perspectiva de género, pero bueno, todavía nos queda mucho por escuchar. Te agradecemos muchísimo, Eri, el compartir. Sí, al contrario, muchas gracias. Yo con mucho gusto, siempre con el cariño de siempre, a ustedes, por supuesto a la organización, pero sobre todo con mucho cariño y respeto para mi pueblo, porque lo que queremos es eso. Hacer una comunidad política donde todos podamos y todas podamos vivir bien, vivir felices, aquí y ahora, pues sí, con nuestros compañeros, nuestras compañeras, nuestros hermanos, pero también con nuestras abuelas, nuestros abuelos, nuestros niños, nuestras niñas, todos los que estamos en la comunidad. Entonces, desde ese cariño y desde ese horizonte que queremos construir de vida, siempre estamos en la mejor disposición, Gaby. Muchas gracias, pues agradecemos mucho y no se olviden de seguirnos en nuestras redes, en Facebook y en YouTube. Pues, las grabaciones, bueno, la charla queda grabada por si quieren volver a escucharla o para que la compartan. Muchas gracias y buenas noches a todas y a todos. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego.